Bueno, yo quisiera empezar la reunión de hoy contando un testimonio acerca del Espíritu Santo, acerca de cuando el Espíritu Santo vino a mi vida y fui bautizada con el poder de su Espíritu. Primero, quisiera comentarles que yo nunca había ido a una iglesia cristiana antes de ese momento. No sabía lo que era el bautismo en el Espíritu Santo y mucho menos me imaginaba lo que podía llegar a suceder. O sea, era totalmente inesperado para mí lo que estaba a punto de sucederme. Yo llevaba un tiempo de mucha lucha espiritual, era católica y me había ido a orar a donde siempre iba, a la capilla y de la iglesia cerca de la universidad. Estaba orando allí y le decía: Señor, no tengo fuerzas, estoy a punto de desfallecer, necesito algo más, no puedo en mis fuerzas con esta batalla, me supera, no puedo más, necesito tu ayuda. Yo no sabía lo que había, no sabía que el Espíritu Santo realmente podía obrar en mi vida como obró más adelante, pero en ese momento mi corazón lo único que anhelaba era clamar a Dios por más de Él. No sé cómo, no sé qué, pero necesito tu ayuda, Señor. Necesito desesperadamente tu ayuda como nunca antes. Yo ya había tenido experiencias con Él, pero nunca había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. En ese momento yo salí de la iglesia y me encontré con una amiga de la universidad, y me dice: Pau, necesito, creo que eso no sé si lo he comentado aquí antes, por favor, dame una moneda que necesito llamar a mi mamá, urgente. Y bueno, le dije: sí, pero ¿y qué pasa? No, es que me voy a un campamento cristiano con mi familia. Y yo: ¿un campamento cristiano? Ay, ¿me llevas? Me dice: no, es que es con la familia, no es para jóvenes, te vas a sorprender, o sea, no, mejor no vayas. Y yo: por favor, te lo pido, llévame. Algo por dentro me decía: tengo que ir a ese campamento, esa es la respuesta que estoy buscando. Y le pedí con todas las fuerzas de mi corazón que me llevara. Bueno, finalmente su mamá no pudo viajar y había una plaza disponible en su coche, entonces me dijo: vale, ven aquí, he hablado con mi papá y dice que puedes venir con nosotros. Entonces llegué y fui y me subí al coche, no sabía lo que venía, y de repente cuando llego allí, pues bueno, lo primero, bautismos en agua. Y yo: ¿qué es eso? Bueno, ves, yo ya soy bautizada, ¿no? O sea, obviamente, por lo católico, pero aquello fue súper bonito y yo decía: por favor, déjenme bautizar, yo quiero ir, por favor. Y no, pero es que tú no vienes a esta iglesia, nunca has venido a una iglesia cristiana, no te podemos bautizar. Por favor, hasta que el papá de Ingrid intercedió por mí. Dice: mira, el eunuco, y contó la historia de eunuco y Felipe, y le dice: mira, él le dijo a Felipe: ¿pero qué impide que yo me bautice? De esa misma manera Paola está deseando ser bautizada. Entonces finalmente me llevaron y me bauticé en el río y fue una experiencia linda, muy bonita. Pero luego vienen los bautismos en el Espíritu. Por favor, los que se han bautizado en agua, que se vengan aparte, que vamos a orar por ustedes para bautismo en el Espíritu. Y yo: ¿qué es eso? ¿Cómo que bautismo en el Espíritu Santo? ¿Y eso qué es? No, ponte ahí que vamos a orar, el Espíritu de Dios desciende como el Pentecostés sobre la gente y tal. ¿En serio? Pues bueno, pues sí, ¿no? Yo quiero, Señor. No sé qué es, qué va a pasar, pero vale. Comenzaron a orar, solamente dijeron: ven, Espíritu Santo, y bautiza con tu fuego, solamente eso. Y se acercó una persona a mí
no alcanzó a tocarme, solamente hizo esto. En el momento en que esta persona hizo esto, yo salí disparada y atravesé un salón donde habían 490 personas. No estoy exagerando, no sé cómo logré atravesar, con qué fuerza fui lanzada hasta el último lugar de ese salón. Y allí, en el fondo, sentí como el cielo venía sobre mí, como el sol venía sobre mí, era como el sol, la fuerza más impresionante que yo había sentido. Quedé pegada al suelo, no me podía mover, físicamente no me podía mover, no sabía lo que me estaba pasando, nunca había visto a alguien caerse en una oración, nunca había visto ninguna manifestación del Espíritu Santo, era nuevo para mí. Sentí el fuego, un calor impresionante, quedé pegada al suelo y oí la voz, una voz audible que me decía: lo que por gracia recibes, por gracia vas a dar. Y me quedé impactada porque no sabía lo que eso significaba realmente, pero sentía la presencia tan poderosa de Dios. Y todo el mundo salió del lugar y yo me quedé ahí pegada al piso, no podía levantar ni un dedo. Bueno, este dedo lo podía levantar, solo un dedo, realmente, para ser exactos a lo que sucedió. Y finalmente, después de eso, yo a las 3 horas me pude incorporar. Y lo primero que hice fue salir corriendo al espejo, porque dije, algo tuvo que haber pasado alucinante, eso se me tiene que notar por fuera. Y salí corriendo a un espejo. Y dice, ¿qué está pasando? Y de verdad, mis ojos brillaban como nunca había visto brillar mis ojos. Y la presencia de Dios era tan fuerte que cambió mi vida para siempre. Y todo esto que les estoy contando simplemente es para animarlos, porque hay mucho más. Hay muchísimo más. Nunca va a haber un tope. Hasta que lleguemos a su presencia siempre va a haber más. Siempre va a haber más. Y hace poco yo tenía un sueño en el que no voy a contar el sueño, pero sí venía una palabra hablando en mis sueños, estábamos hablando del fluir en el Espíritu Santo con libertad, y me venía una palabra y era orondo, y yo dije, orondo, y cogí el diccionario cuando me desperté y leí qué significaba orondo, y orondo significa, hay una que es gordo, y la otra acepción es alguien que está muy satisfecho consigo mismo. No podemos estar muy satisfechos. Necesitamos buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. Dios tiene cosas insospechadas. No lo limitemos, no le digamos, esto no me parece que es tuyo, esto se ve un poco rarito, no se lo digamos, abramos nuestro corazón a Él. No me importa lo que tú tengas para mí, eso es lo que quiero. Yo lo único que quería en ese momento era estar más cerca de Dios. Yo no estaba buscando algo raro, algo, yo qué sé, extraño, yo estaba buscándolo a Él. Esa es la clave. Buscarlo a Él con todo nuestro corazón y no limitarlo. Haz lo que tú quieras, pero hazlo. Te quiero a ti y a ti. Ese es el enfoque. Ese es el enfoque. Amén. Estamos celebrando y conmemorando Pentecostés, porque Pentecostés, si algo tenemos que tener claro, es que es el deseo del corazón de Dios, que Pentecostés hubiera ocurrido y siga ocurriendo. Lo que Pentecostés trajo fue un cambio para toda la humanidad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en Joel, que era un profeta,
Joel 2:28, decía que después de todo esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Este es el deseo de Dios, de derramar su espíritu sobre toda carne. Y empezó el día de Pentecostés de una manera especial. Antes había otros que habían recibido el Espíritu Santo, sí, pero no de la manera que la que ocurrió el día de Pentecostés. Igual que Paola, su vida fue transformada desde ese día, la vida de millones han sido transformadas por el Pentecostés, por lo que ocurrió aquel día y lo que sigue ocurriendo. Porque no es que ocurriera ese día y se acabó. Ese día fue el comienzo de un río que ha llegado hasta 2000 años después y nos ha llegado a nosotros. Dice, después de esto, ¿después de qué era lo que tenía que hacer? Dice, pues después de que la gente se arrepiente y busca a Dios de corazón. Si os leéis Joel, lo que el profeta estaba llamando al pueblo era venir a la presencia de Dios y arrepiéntete de tus pecados y llora delante de la presencia de Dios. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Vale? En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo hace las cosas, como también decía antes Paola, de maneras distintas a como podemos imaginarnos. Toda la vida de Jesús, no podemos entender la vida de Jesús si quitamos al Espíritu Santo. Es incomprensible. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros hemos sido concebidos así, pero Él sí. El Espíritu Santo decidió que Jesús fuera concebido de esa manera, de una virgen. Ya desde su concepción fue distinta la vida de Jesús. Su vida, si quitas al Espíritu Santo de la vida de Jesús, no la podemos entender. Fue concebido por el Espíritu Santo. Luego en Lucas 3:22 dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús después del bautismo en forma corporal. Dice que descendió como paloma. Dice eso la Biblia, ¿no? Es más, esto servía para Juan el Bautista, porque el Señor, el Padre, le había dicho a Juan el Bautista, sobre el que veas descender el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Y él vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma. Podía haberlo hecho de otras maneras, pero lo hizo así. Dice también que después de esto, en Lucas 4:1, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, después del bautismo, fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu lo llevó al desierto. Y después del desierto, sabemos todo lo que ocurrió allí, dice que volvió del desierto lleno del Espíritu Santo. La vida de Jesús fue, desde su concepción, fue ir llenándose del Espíritu Santo para poder hacer todas las cosas que Dios le había mandado hacer, para lo que Él había venido a hacer. Dijo que Él no había venido a hablar por su cuenta, sino de lo que el Padre le decía, y era a través del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:2, no estoy leyendo todo, solamente algunas cosas, dice que hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, incluso después de haber resucitado, Jesús dio mandamientos a los apóstoles por el Espíritu Santo. Y mira, yo veo todo esto, incluso viendo ayer estuvimos viendo una película, La Cabaña, y cada vez que la veo la he visto 2 veces y media. Cada vez que la veo estoy descubriendo cosas nuevas en la película. Una de ellas es que cuando Dios viene a la vida de este hombre, no viene para cambiar las circunstancias de a su alrededor, que es lo que podríamos esperar. Dios, quiero que cambies todo lo malo que ocurre a mi alrededor. Pero no ocurre eso. Lo que Dios viene, de la manera tan original que vimos ayer en la película, Dios viene a cambiarle a Él.
y él se está quejando de que las circunstancias, de que no estuviste, que no hiciste, y él sigue diciéndole, ya, no, pero lo que quiero es cambiarte a ti. Y al final, cuando consigue él entenderlo, cuando él cambia, es cuando empieza a ver las situaciones de una manera distinta. Bueno, lo visteis, ¿no? En la película, se ve, lo muestra claramente esto. Pues Dios lo que quiere es enviar al Espíritu Santo para hacer eso en mi vida, para cambiarme a mí. Nos gustaría que cambiaran las circunstancias de alrededor, pero Dios está empeñado en cambiarme a mí. Quiere transformarme a mí de gloria en gloria a la misma imagen de Jesús. Ese es su empeño y ese es el trabajo del Espíritu Santo en mí, la lucha que el Espíritu Santo tiene conmigo y yo con él. Muchas veces decimos, estoy luchando con el diablo. No, estás luchando con el Espíritu Santo. Si tú estás bien con el Espíritu Santo y con el Señor, el diablo tiene que huir. Pero mi lucha es con Él, mi lucha es por obedecerle, mi lucha es por conquistar su reino. Queremos conquistar los reinos de este mundo, todo donde mi pie pise lo voy a conquistar. Bueno, tienes que conquistar el reino de Dios antes para conquistar cualquier otra cosa. Tienes que ser transformado, tengo que ser transformado. Jesús dijo que Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Si Jesús necesitó al Espíritu Santo para hacer todo lo que tenía que hacer, ¿cómo nos atrevemos, cómo me atrevo a hacer cosas sin el Espíritu Santo? ¿Cómo me atrevo a vivir sin el Espíritu Santo? ¿Cómo me atrevo a pensar que voy a poder hacer cosas sin el Espíritu Santo que me esté guiando igual que a Jesús? Diciéndome, cállate, habla, ves, párate, levántate, haz esto. Mira, Jesús, que viene, que tu amigo Lázaro está muy enfermo, se está muriendo, ven, ya. Allí Jesús sentado, 2 días sentado. ¿Esperando a qué? La orden del Espíritu Santo. Si Jesús hacía así, ¿quién soy yo para hacer otra cosa? ¿O para buscar otra cosa? Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego, y necesito ser bautizado por Él. Y puedo pensar que, no sé si esa vez te fue suficiente, no sé si has tenido otros bautismos en el Espíritu Santo, algunos más, ¿no? La Biblia dice que algunos fueron bautizados varias veces. Yo quiero ser bautizado varias veces. ¿Cuántas veces? Todas las que pueda. Todas las que pueda. Yo quiero ¿Podría ser vivir bautizado en el Espíritu Santo? Vale, pues si se puede, yo también. Yo quiero vivir bautizado en el Espíritu Santo. Hubo una ocasión en Juan 20:22 que Jesús dice que sopló sobre los apóstoles, sobre sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Vale? Y yo creo que muchas veces los cristianos somos como los discípulos, que Jesús ha soplado sobre nosotros el Espíritu Santo. Y lo ha soplado. Pero si con eso era suficiente, ¿por qué les dice un poco más adelante, esperad en Jerusalén y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Si ya había soplado sobre ellos y lo habían recibido. Eso fue un poco antes. Les dijo, soplo sobre vosotros y recibís el Espíritu Santo. Y lo recibieron, sí, seguro. Pero un poco más adelante, unos días más adelante, les dice, esperad en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo y os dará poder. Esperad en Jerusalén y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo digo, ¿habrá alguna diferencia en el que Jesús sople sobre mí y en que el Espíritu Santo venga y esté sobre mí? Pues yo creo que sí. Y muchas veces estamos obrando solamente con el soplo de Jesús, que es bueno, por supuesto. ¿Pero es suficiente? Entiendo que no.
porque si tenía que venir otra vez el Espíritu Santo después, es que el soplo de Jesús no era suficiente. Entonces yo sé que prácticamente todos los cristianos, todos los que estáis aquí sois cristianos. ¿Por qué? O sea, el catecismo, ¿qué decía el catecismo? Ya no os acordáis. Claro, como habéis sido muy malos católicos. tú. Soy cristiano por la gracia de Dios. Soy cristiano por la gracia de Dios. Pues yo creo que sobre los cristianos Jesús sopla el Espíritu Santo. Pero necesitamos algo más, que es que el Espíritu Santo esté sobre mí, como el día de Pentecostés. Y Él cuando viene va a hacer las cosas como Él quiera. Hizo el día de Pentecostés, podía haberlo hecho de otra manera, pero es que la lió bien el día de Pentecostés. ¿Por qué tenía que venir el Espíritu Santo de una manera especial? Mira, en Juan del 16:7 al 16:11 dice: pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces era necesario que Jesús se fuera para que pudiera venir el Espíritu Santo, el Consolador. Dice, y cuando Él venga, va a hacer tres cosas, para empezar. Va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y como eso seguramente, si nos dice eso, no hubiéramos entendido nada, o solamente quizás lo del pecado, lo explica. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. ¿Cuál es el peor pecado que uno puede cometer? Yo creo que ese es bueno, ese es bueno. No hay otro peor. No, hay otro peor. Es no creer en Jesús. Dice que el Espíritu Santo vendrá de pecado por cuanto no creen en mí. Mira, ¿quién es el único camino al Padre? ¿Quién es el Salvador? Si no crees en Jesús, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el mayor pecado que uno puede cometer? Es no creer en Jesús. Digo pecado en cuanto a que no te vas a salvar. Porque otros dirán, no, bueno, el mayor pecado es tirar una bomba atómica y matar a 2 millones de personas. Eso también es un buen pecado. Pero el mayor pecado es no creer en Jesús. Es no creer en Jesús. Es un pecado, dice la Biblia. No creer en Jesús es un pecado, es fallar el blanco. El Espíritu Santo, una de las cosas que viene a hacer, la principal que viene a hacer, es convencernos para creer en Jesús. Dice que de otra cosa que nos va a convencer es de la justicia. Por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más. La justicia es que nos va a convencer de que hemos sido salvados por gracia, que Él es nuestra justicia. No solamente voy a creer en Jesús como mi Señor y Salvador, es que voy a creer que yo no puedo hacer nada para salvarme y que Él es mi justicia. Y el Espíritu Santo es algo de lo que me quiere convencer. ¿Me convence en un día de esto? Pues no. Hay algo dentro de mí que se levanta de vez en cuando, que quiere hacer algo para que ser justificado, por si acaso. Pero no hay nada, dice la Biblia que la justicia de los hombres es como trapos de inmundicia para Dios. Pero hay algo siempre dentro de mí que se levanta, que voy a hacer una obra buena, porque a lo mejor eso me justifica. Incluso, no sé si os pasa alguna vez que cuando hacéis algo malo, luego hacéis algo bueno. Bueno, vamos a ponerlo en la balanza. Mira, Señor, sí he hecho esto malo, pero he hecho esto bueno también. ¿Os acordáis del vídeo aquel que pusimos de la justicia
No, algunos no estabais aquí, no os podéis acordar. Era que había una balanza para entrar al cielo y venía la gente, tú lo has visto, ¿no? Y venían y se ponían en la balanza y decían, a ver, para entrar al cielo, ¿y tú qué has hecho? Y dices, yo he hecho, estuve en África y he ayudado, he dado de comer, he hecho un montón de cosas buenas y bueno, no he fumado nunca, ni he hecho esto, y se ponían en la balanza y fuera. Y fuera, y fuera. Y había otros que llegaban y venían con Jesús del brazo, uno que hacía como de Jesús, se ponía, y entonces cuando llegaban a ponerse a la balanza, llegaba Jesús y dice, no, me pongo yo. Y se ponía Jesús en la balanza y hacía, entra. Y entraba, y los demás se quejaban, porque era Jesús el que había pagado. Es la justicia, y el Espíritu Santo nos convence no solamente para creer en Jesús, nos convence de que Él es la justicia y que Él ha subido al Padre y se ha presentado delante del Padre, y el Padre en su justicia ha quedado satisfecha por completo por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por un hombre entró el pecado en el mundo, pero por otro hombre entró la salvación y la gracia. Es por gracia para que nadie se gloríe. Y dice que también nos va a convencer de juicio, porque por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. ¿Por qué entiendo yo que está diciendo esto, de que va a convencer de juicio, que el príncipe, el diablo, ya ha sido juzgado? Porque el juicio de Dios no quiere hacerlo contra nosotros. El juicio de Dios es contra el diablo y sus huestes. Lo que Él quiere es que todos le conozcan y se salven. Y nos quiere convencer de que ya hemos sido juzgados en Jesús. Yo voy a pasar por un tribunal, que es el tribunal de Cristo, pero no por el juicio del Padre, porque Jesús ya ha pagado por mí. Pero voy a pasar por el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para recibir lo que hayamos hecho, no es para la salvación, es para recibir la herencia, las recompensas, o incluso a lo mejor para pasar por fuego y oler luego en el cielo a chamuquina, porque dice que nuestras obras serán pasadas por fuego, y algunos que han edificado, sí, igual que los otros, pero con madera, con hojarasca, con heno, y eso cuando lo pasas por el fuego pues tiene la mala costumbre de consumirse, de quemarse. Ahora, si construyes con oro, con plata o con piedras preciosas, las puedes pasar por el oro y lo que ocurre es que se purifican. No que se consumen, sino que se purifica. Entonces algunos, espero no ser yo uno de ellos, olerá chamusquina en el cielo, y otros estarán purificados por el fuego, por el tribunal de Cristo. Pero el juicio que Dios quiere hacer porque nos ama, porque ama ¿a quién? ¿A los cristianos? Pues no. Amó al mundo de tal manera que envió a Jesús. No envió a los que ya le querían y a los que le amaban y al pueblo de Israel que le tenía que estar esperando con los brazos abiertos. No. Dice que amó al mundo de tal manera que envió a Jesús, porque Él quiere juzgar al diablo y a sus huestes, que ya hay un juicio establecido para ellos. Necesitamos con urgencia nosotros y la gente que no le conoce a Jesús al Espíritu Santo. Queremos muchas veces convencer a la gente, les queremos convencer sin el Espíritu Santo. Y lo único que hacemos es decirles palabras que les suenan huecas. Y muchas veces lo que hacemos es vacunarles, para cuando llegue otro después hablarle, que diga, sí, eso ya me lo sé, ya me lo han contado. Pero cuando está el Espíritu Santo con nosotros, se le puede convencer para creer en Jesús, se le puede convencer de justicia y de que el juicio de Dios no va contra él. Dice, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo en Juan 16:13, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Yo necesito al Espíritu Santo para ser guiado a toda la verdad, porque no tengo toda la verdad. Es más, algunas veces la verdad que tengo se me puede olvidar. Se nos olvida algunas veces, ¿o no? Me acuerdo de
se llama Coral Bistuer, fue campeona olímpica y del mundo de karate, creo que era de karate. Una española, ¿os acordáis de ella? Salía mucho antes en la televisión. Coral Bistuer era campeona. Y bueno, pues ella cuenta que una vez iba por la calle y llevaba el bolso colgado y vino un hombre así, porque ella es alta y fuerte, y vino un hombre y le empezó a tirar del bolso para robárselo, porque no sabía que era Coral Bistuer. Y ella cogió, le pegó un tirón y tiró el bolso y empezó a darle con el bolso. Y de pronto dice que se dio cuenta, dice, si soy campeona del mundo de karate, ¿qué hago dándole con un bolso al hombre? Se la había olvidado. Dentro del fragor de esto, del susto y tal, se le olvidó que era campeona del mundo de karate, que podía haberle hecho allí unas llaves o una, no sé. ¿No? Bueno, a nosotros se nos olvidan. Cuando nos encontramos a circunstancias difíciles, a situaciones difíciles, se nos olvida que el Espíritu Santo me va a llevar a toda la verdad y hago cosas que no son de la verdad. Yo creo que eso nos pasa a todos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo continuamente, para que nos lleve a toda la verdad y para que nos recuerde, y dice, a ver, que lo he perdido. Lo he perdido. Y nos hará saber las cosas que han de venir. ¿Cómo nos gustaría saber las cosas que han de venir? Yo de los no creyentes sé las cosas que les van a venir, como no crean. Eso lo sé. De algunos creyentes también las sé porque tengo el don de la sospecha. Pero lo que me gustaría es saber las cosas que han de venir por medio del Espíritu Santo. Y no es solamente yo creo saber el futuro. Había profetas, tú te estás leyendo el Apocalipsis y estás viendo las cosas que han de venir, que el Señor se las mostraba. Algunas no eran nada buenas. Hubo una ocasión en la que una de las cartas el Señor le dijo, vais a pasar 10 días de gran tribulación. Y el otro día en la reunión del jueves la recordábamos esta tribulación, porque fue una tribulación tan fuerte que pasaron los cristianos, tan cruel, que el propio emperador romano fue el que la paró y mandó a los soldados a pararla, cuando ellos eran los que habían estado persiguiendo cristianos. Fue de parte del pueblo hacia los cristianos, y fue tan cruel que el propio emperador mandó pararlo. Esos 10 días estaban anunciados, vais a pasar por 10 días de gran tribulación. Y ocurrió. Estaban preparados. Dice también Juan 16:14, el Espíritu Santo cuando venga, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La manera en la que Jesús es glorificado cuando el Espíritu Santo viene y nos hace saber de las cosas de Jesús. ¿Queremos glorificar a Jesús? Necesitamos el Espíritu Santo. Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Más adelante, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Todos queremos ser testigos de Jesús. Todos los cristianos, ¿no? Nos gustaría ser testigos de Jesús. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder serlo. Si no, podremos hablar de Jesús, pero ser como Él, ser testigos, es otra cosa. No es solamente hablar de Él. Es mostrarle a Él en nuestras obras, en nuestros actos. Es mostrarle a Él no solo cuando estamos rodeados de gente, sino cuando estamos solos también. Y llegó el día de Pentecostés y dice en Hechos 2:4 que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Algo que aprendí hace tiempo es que lo primero que cambia el Espíritu Santo en la vida de una persona es la manera de hablar. Pensamos,
O creemos que lo que queremos es que nos cambie y que nos dé fuerza para dejar pecados y todas esas cosas, ¿verdad? Sí, me ha dicho que sí. Sí, si no pasa nada. Mira, cuando Isaías estaba en el templo y estaba allí orando y compungido porque había muerto, creo que era el rey Ezequías, no me acuerdo, un rey se murió, Ezequías era, ¿no? Y se murió y él estaba allí compungido y dice que tuvo una visión y vio el trono de Dios, vio toda la gloria celestial, vio a los ángeles cantando santo, santo, y cuando él ve eso, lo primero que piensa es, soy un hombre de labios inmundo. Yo cuando leo esto digo, o sea, tú estás viendo todo eso, esa gloria, y lo primero que piensas es, soy un hombre de labios inmundo. Porque algo ocurre cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Y es que tu manera de hablar va a cambiar. Cuando vino en Pentecostés ocurrió eso. De Jesús, una de las cosas que decían de Jesús es que éste no habla como los fariseos. Habla como quien tiene autoridad. Cuando fueron los alguaciles que los fariseos mandaron, los del Sanedrín mandaron a detenerle, los alguaciles vienen y les dicen, ¿no habéis traído a Jesús? Y dice, es que no hemos oído a nadie hablar como él. Solo por escucharle hablar ya cambiaban. Te han mandado a detener a Jesús y vienes sin detenerle a Jesús y la respuesta es, nadie habla como él. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, mira, sería una de las señales. Muchas veces decimos, la señal de que has recibido el Espíritu Santo es que hablas en lenguas. Yo creo que puede ser, pero la señal de que has recibido el Espíritu Santo es que ha cambiado tu manera de pensar, de hablar. Hay sitios en la Biblia que dice, el que robaba que ya no robe, el que mataba que ya no mate. Pues el que hablaba mal que hable bien, y sobre todo los de Bilbao. Los argentinos tienen un problema también con esto. No sé si en Colombia, los madrileños no. Madrileños hablamos bien, hablamos. Bueno. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y lo primero que cambia, por lo que vemos aquí, es que empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fijaros el cambio de Pedro también. Las últimas cosas que había dicho es a Jesús, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y cuando se queda solo, que se queda allí en la hoguera y tal, ¿qué hace? Dice que hasta blasfemó. Hasta blasfemó. Pero cuando llega a Pentecostés, sale y le empieza a hablar a la gente de una manera que nunca lo había hecho. Llegó un momento que les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo cambió Pedro por la presencia del Espíritu Santo en él de una manera poderosa? Y a partir de ese día empiezas a ver la vida de los, como decíamos el otro día, el libro de los Hechos de los Apóstoles debería de llamarse los Hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, pero era el Espíritu Santo. Y a partir de ahí empiezan a aparecer palabras que es, y Esteban lleno del Espíritu Santo, y Pablo lleno del Espíritu Santo, y Pedro y Juan lleno del Espíritu Santo, y Felipe lleno del Espíritu Santo, y los diáconos que tenían, los que iban a repartir la mesa, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Todos tenían que estar llenos del Espíritu Santo para cualquier cosa. Hoy día hacemos cualquier cosa sin estar llenos del Espíritu. Hacemos además cualquier cosa. ¿Cómo sería que para cualquier cosa que tuviéramos que hacer, el requisito sería, tienes que estar lleno del Espíritu Santo? Oh, pues no haríamos nada, estaríamos aquí sentados todo el día.
Pero el deseo de Dios es que vivamos llenos del Espíritu Santo. ¿Eso nos va a traer problemas? Claro que nos va a traer problemas. El Espíritu Santo viene de distintas maneras. Había ocasiones que venía cuando los apóstoles imponían las manos sobre la gente. En Hechos 8:17 les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y Pablo en otra ocasión, en Hechos 19:6, dice que se encontró con algunos discípulos que no conocían del Espíritu Santo, y dice, les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y otra vez hablaban en lenguas y profetizaban. La voz cambia. Otras veces el Espíritu Santo se derramaba durante la predicación. Pedro fue a casa de Cornelio incluso no tenía ni siquiera buena actitud para hablarles. Ya sabéis lo que nos cuesta a un judío de verdad, como yo, lleno del Espíritu Santo, venir a casa de unos incircuncisos como vosotros. Desde la puerta les hablaba así. Y hablándole, y el otro le dijo, bueno, pues ven y habla, ha ido un ángel, ha venido, te ha dicho, pues háblanos. Y empezó a hablarle, no sé con qué gana les estaría hablando, después de la presentación que había hecho. Pero yo creo que el Espíritu Santo dijo, me voy a derramar porque no tiene intención ni de tocarlos a estos, porque a los otros sí les podía imponer las manos. Pero a esto yo creo que no se iba a atrever. Y el Espíritu Santo se derramó mientras él estaba hablando de Jesús, al centurión, a todos los que estaban en su casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que no hace falta que nadie te toque tampoco. Hay veces que necesitas que un apóstol ore por ti para que recibas el Espíritu Santo. Yo se lo pido, hay veces que digo, me parezco al Simón al mago, porque digo, Señor, lo que más me gustaría es cuando oro por alguien, sí, que se sanen y echar fuera a los demonios, todo eso, pero me gustaría que recibieran el Espíritu Santo. No ofrezco dinero para esto, yo no, como Simón el mago que ofrecía dinero, porque él quería tener, pero más que nada yo creo que era para que le vieran que él tenía el poder. Mi intención en el fondo, hay algo de eso, pero porque es muy difícil quitarlo, ¿verdad? Que se vea, es muy difícil, pero quiero quitar eso, porque lo que quiero realmente es que el Espíritu Santo sea liberado en las personas, en los creyentes y en los no creyentes. Hace más el Espíritu Santo por alguien que todo lo que yo pueda hacer, y además lo hace más rápido y mejor. Entonces, si yo pudiera hacer eso, orar, que viene Joseba con un problema, se le han roto los pantalones y oro por él, y el Espíritu Santo lo llena otra vez, eso es mejor que cualquier cosa que yo le pueda decir. Me gustaría tener eso. Pero también me gustaría, como pasa con otros, que cuando escuchan la palabra de Dios, también reciben el Espíritu Santo, como ocurrió aquí. Otra de las cosas que ves en los Hechos de los Apóstoles continuamente es que los discípulos que estaban llenos del Espíritu Santo estaban llenos de gozo. Parece que va junto. Llenos de gozo y del Espíritu Santo, lo dice varias veces. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo y Silas podían estar cantando en la cárcel después de que les habían pegado una paliza y no sabían lo que iba a pasar? ¿Por qué podían estar alabando a Dios? Porque estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Les habían pegado? Sí. ¿El estar llenos del Espíritu Santo había impedido que les pegaran? No. Pero parece que el estar lleno de gozo y del Espíritu Santo te hace estar por encima de las circunstancias. Ya no son las circunstancias las que van a decidir cómo va a ser mi estado de ánimo. Es el Espíritu Santo el que lo decide. Por eso viene constantemente. Pablo dijo, ¿ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo quiere habitar dentro de mí. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo.
Dice en Romanos 8:26 que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos pedir, pero el Espíritu Santo... Es más, es que ni lo entiendo. Cuando oras en lenguas o con gemidos indecibles no sabes ni lo que estás diciendo. Pero si es el Espíritu Santo el que está pidiendo a través de mí, lo único que voy a decir es amén a lo que hayas dicho. Y el Espíritu Santo lo necesitamos para poder predicar el Evangelio. Primera de Pedro 1:12 dice, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros. Estaba hablando de los profetas del Antiguo Testamento que estaban hablando de los tiempos de Jesús y del Espíritu Santo. Dice sí, que ellos lo que habían recibido de revelación era para nosotros y ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y con esto, este versículo voy a terminar y vamos a tener otro tiempo de alabanza. O sea que si podéis venir... ¿Esto funciona o no? Segunda de Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, de nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Necesitamos estas tres cosas en nuestra vida. No sé si con lo que he hablado, os he compartido, os ha quedado claro que necesitamos más del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Y lo ideal, lo bueno, lo mejor sería que cada vez que vengamos a su presencia, algo en nosotros haya sido transformado. Si no ha sido algo transformado, hemos pasado un rato, algunos bien, otros aburridos, pero nada más. Pero si algo ha cambiado dentro de ti, por su presencia, por su palabra, por el Espíritu Santo, si algo ha cambiado dentro de ti, eso es lo que importa.